Elizabeth Turner tenía 50 años cuando, una mañana lluviosa en Brighton, se dio cuenta de que su vida se había convertido en un vasto y silencioso pasillo, lleno de puertas cerradas, pasillos oscuros y pasos que solo resonaban en su memoria. Su esposo de 26 años la había abandonado 3 años antes, aquejado por una cruel enfermedad que lo consumió durante meses, dejando tras de sí no solo el vacío de su cama, sino un pesado silencio en cada rincón de la casa. A partir de entonces, la vida diaria de Elizabeth consistió en dar clases de literatura en el instituto, tomar té sola junto a la ventana y hojear cajas de fotografías antiguas que mezclaban la risa de su juventud con la repentina ausencia del presente. No se consideraba infeliz, pero no se atrevía a decir que estaba realmente viva, se sentía suspendida, como un libro abierto en una página que se negaba a avanzar, incapaz de girar la cabeza y descubrir lo que le aguardaba. A veces se sentía como una simple observadora de su propia existencia, alguien que veía pasar el tiempo pero carecía del valor para levantarse de su silla. Esa mañana en particular, sosteniendo la taza de porcelana azul que había heredado de su madre, Elizabeth se dio cuenta de que las gotas de lluvia que resbalaban por el vaso le recordaban viejas lágrimas, como si la naturaleza misma compartiera su deseo. Se preguntó si el destino ya lo había escrito todo para ella, o si aún era posible cambiar el curso de la historia, como en las novelas que tanto le gustaba enseñar a sus alumnas. Sus amigas, mujeres de su edad, hablaban sin parar de viajes, nuevas aficiones, incluso romances discretos y encuentros inesperados, pero Elizabeth siempre sonreía amablemente y cambiaba de tema, prefiriendo refugiarse en su discreción. Lo cierto era que su amor parecía una estación lejana, un tren que había partido hacía años sin billete de vuelta, y estaba acostumbrada a esperar en un banco vacío del andén. Pero en el fondo, escondía el anhelo de sorprenderla, de hacerla sentir de nuevo su corazón latir erráticamente, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Todo empezó a cambiar cuando aceptó casi a regañadientes la invitación a un curso de escritura creativa en Londres impartido por su hermana Margaret, quien creía firmemente que Elizabeth necesitaba urgentemente un respiro de aire fresco. «Te sentará bien, Liz», insistió Margaret con esa cálida convicción que siempre la acompañaba. De repente, Elizabeth preparó una pequeña maleta, se recogió el pelo en un sencillo moño, se puso su abrigo azul marino favorito y subió al tren hacia la ciudad. El vagón iba lleno de pasajeros apresurados, estudiantes, ejecutivos y turistas, pero Elizabeth prefería apoyarse en la ventanilla, escuchando el rítmico sonido de las vías, que parecía susurrar que algo nuevo se avecinaba, aunque no supiera qué. El viaje en sí mismo ya parecía una metáfora. Salir de Brighton, aunque fuera por unos días, era como abrir una ventana a lo inesperado. Fue en ese mismo tren donde su destino se cruzó con el de Jonathan Miller. Él entró en la estación de Guildford con una guitarra destartalada al hombro, un maletín lleno de papeles y una leve sonrisa, como si hubiera aprendido a reírse de sus cicatrices en lugar de dejarse abrumar por su peso. Encontró un asiento en el vagón y finalmente se sentó frente a ella. Elizabeth, acostumbrada a aislarse en su propio mundo, fingió no notar su presencia, con la mirada fija en el libro que sostenía en la mano, pero algo en su mirada castaña, dura pero amable, la obligó a levantar la vista un instante. El encuentro fue silencioso pero intenso, como si sus historias se hubieran reconocido al instante. Y en ese breve instante, el silencio entre ellos pareció presagiar una conversación que pronto se desarrollaría, como el preludio de una sinfonía preservada por el destino. Jonathan tenía 52 años, era profesor de música en la Universidad de Cambridge y, al igual que Elizabeth,
cargaba con las cicatrices de las pérdidas que lo habían moldeado silenciosamente. Su esposa lo había abandonado repentinamente 5 años antes, cansada de lo que consideraba una vida monótona, huyendo con otro hombre a Estados Unidos, dejando a Jonathan sintiéndose abandonado como un libro viejo en un estante polvoriento. Desde entonces, había buscado refugio en canciones inacabadas, en melodías que nunca había compartido con nadie, en partituras que yacían como cartas sin enviar. Y ahora, al encontrarse por casualidad con Elizabeth, sintió una especie de silenciosa familiaridad, como si su soledad hubiera respondido al unísono con la suya, creando un hilo invisible que conectaba dos vidas extrañamente paralelas. Su primer contacto fue sencillo, incluso tímido. Jonathan, al ver que el libro que tenía en las manos era una novela de Thomas Hardy, comentó con ligereza: «Es difícil encontrar a alguien que todavía se pierda por aquí, ¿verdad?». Elizabeth levantó la vista, sorprendida por la interrupción, pero le devolvió una sonrisa discreta, con timidez mezclada con curiosidad. La conversación fluyó con cautela, como un hilo que se tejía y cobraba significado lentamente con cada palabra. Hablaron de libros, de viajes cortos con los que ambos soñaban, de recuerdos de su juventud que aún centelleaban como relámpagos en el largo cielo nocturno, e incluso de un silencio que parecía demasiado familiar para ser desconocido. No había nada inusual en el tema, pero la cotidianidad tenía un toque inesperado de descubrimiento en ese momento, como si el mundo se hubiera encogido para dar cabida solo a su encuentro. Cuando el tren llegó a Londres, Elizabeth sintió algo que no había sentido en años, una extraña necesidad de continuar una conversación que parecía demasiado corta para terminar allí. Normalmente, se despedía rápidamente de los desconocidos, se refugiaba en su capullo y desaparecía sin dejar rastro, pero esta vez dudó, como si temiera perder algo que no podía identificar. Jonathan captó el brillo en sus ojos y, antes de que pudiera irse, dijo con indiferencia: «Sabes, mañana estaré en el bar cerca de la estación, ensayando algunas canciones. Si quieres venir, te prometo que te sacaré de Ardis en 1 hora». Elizabeth rió, negando con la cabeza con desdén, pero mientras caminaba de vuelta al hotel, la frase resonaba en su cabeza como una canción persistente e incesante. Esa noche, sola en su pequeña habitación de hotel, Elizabeth se acostó, pero no pudo dormir. El techo parecía proyectar las palabras de Jonathan, y por primera vez en mucho tiempo, imaginó posibilidades que le habían parecido prohibidas. ¿Sería una tontería irme? ¿Sería inapropiado para una mujer de su edad? Estas preguntas aún la atormentaban, pero su corazón latía más rápido, revelando una llama olvidada que su mirada encendió repentinamente al ver el carruaje. Las horas transcurrían lentamente, y Elizabeth oscilaba cada vez entre la razón, que la impulsaba a olvidar, y la emoción, que la impulsaba a correr el riesgo. Al día siguiente, al salir para su clase de escritura creativa, Elizabeth se prometió no ir a un bar. Tenía que concentrarse en la clase, mantener una actitud seria y evitar soñar despierta. Pero al final del día, sus pasos habían tomado un rumbo diferente. Sin darse cuenta, estaba frente al bar que Jonathan le había recomendado, un lugar con una fachada antigua, vidrieras que reflejaban la luz dorada del atardecer y un nombre sencillo pero acogedor: Willow Corner. A través de la ventana, lo vio sentado allí, rasgueando suavemente su guitarra, como si conversara en silencio con las cuerdas, y en ese instante, su corazón dio un vuelco como el de una adolescente. Entrar en ese café fue como cruzar un umbral invisible, una frontera entre la vida que conocía y la posibilidad de algo completamente nuevo.
Jonathan la vio, levantó la vista y le dedicó una sonrisa genuina y radiante que la hizo olvidar por un momento todos sus miedos y cicatrices. La invitó a sentarse sin contemplaciones, y Elizabeth, algo incómoda, aceptó, como quien se adentra en aguas desconocidas. Con su guitarra a su lado, pidió 2 tés y empezó a hablar de canciones que había compuesto pero que nunca había compartido con nadie, revelando una debilidad que la conmovió profundamente. Poco a poco, el entorno pareció disolverse, dejándolo solo a ellos dos, como si el destino hubiera decidido congelar el tiempo para darles una segunda oportunidad de fe. Elizabeth se sentó frente a Jonathan, intentando disimular su sorpresa ante la forma en que la saludó, como si la hubiera estado esperando. No había vacilación en su sonrisa, ni urgencia en sus palabras, solo esa calma poco común que inspira una confianza natural. El aroma a té recién hecho se mezcló con el dulce aroma a tarta de manzana que emanaba del mostrador, y por un instante, Elizabeth se sintió transportada a un lugar familiar, como si hubiera entrado en un portal a los recuerdos de la infancia. Jonathan se inclinó ligeramente hacia adelante y empezó a hablar de sus canciones, no como si estuviera presumiendo de su talento, sino como si compartiera secretos, revelando bocetos que había guardado durante años, canciones nacidas en noches de silencio y soledad. Elizabeth escuchó en silencio, mirándolo, sintiendo cada palabra como una dulce invitación a un viaje a las profundidades de su alma, y se sintió lista para aceptarla. Jonathan no solo hablaba de música, hablaba de la vida. Habló de cómo las melodías lo habían ayudado a superar años de abandono, de cómo cada acorde había restaurado una parte de sí mismo y de cómo había aprendido que incluso las notas más suaves, aquellas teñidas de melancolía, podían componer una sinfonía de esperanza. Elizabeth se sintió conmovida de una forma inesperada. Hacía mucho tiempo que no oía a alguien hablar con tanta sinceridad, sin máscaras ni convencionalismos. Su tono era sencillo pero cargado de emoción, y se dio cuenta de que no tenía que esforzarse para sonar convincente, simplemente estar allí, estar presente, era suficiente para estar allí. Era una sensación rara, casi olvidada, ser vista más allá de las apariencias, más allá de la edad, más allá de las cicatrices. Mientras hablaban, Elizabeth notó detalles que la dejaron sin aliento, la forma en que Jonathan se pasaba los dedos por el pelo al pensar, cómo se le iluminaban los ojos al citar una pieza de Bach, cómo su voz se convertía casi en un susurro al confesar su angustia más profunda. Cada gesto parecía tejer delicadamente una tela invisible entre ellos. Elizabeth, que tantas veces había evitado reuniones y conversaciones por miedo a sincerarse, ahora sentía un extraño coraje para quedarse en lugar de huir. Había algo en el que la invitaba a descansar, como una silla antigua en un jardín de flores, en la que uno podía sentarse sin prisa. Jonathan, a su vez, vio belleza en Elizabeth, una belleza que no se limitaba a sus rasgos ni a su cabello, sino que se reflejaba en su forma de escuchar. Había una profundidad inusual en sus ojos, una preocupación genuina difícil de discernir. Al observarla sostener la copa con ambas manos, como si le reconfortara no solo el cuerpo sino también el alma, comprendió que en su interior yacía una mujer completa, marcada por derrotas y triunfos, pero aún capaz de empezar de nuevo. Y ese pensamiento lo desarmó, reavivando una cobarde esperanza que creía haber enterrado hacía tiempo. El café parecía jugarles a su favor. El sonido de una guitarra cercana, los suaves murmullos de otros clientes, la luz dorada del sol poniente filtrándose a través de las vidrieras, todo ello creaba una escena que parecía cuidadosamente construida por manos invisibles. Elizabeth reflexionó sobre cómo la vida,
tan a menudo cruel, también podía ser poética en sus encuentros, y casi sonrió ante la ironía. Ella, que tantas veces había evitado lo increíble, ahora sentía que precisamente allí residía la posibilidad de renacer. Jonathan notó su sonrisa distante y le preguntó en voz baja el motivo. Elizabeth dudó, pero luego respondió con sinceridad: creo recordar lo que es sentir que algo comienza. La miró largo rato, y en esa mirada, ambos supieron, sin necesidad de palabras, que se enfrentaban a algo más grande que la casualidad. El tiempo pasó demasiado rápido. Antes de que se dieran cuenta, oscureció y el café empezó a vaciarse. Elizabeth miró su reloj y se quedó paralizada. No recordaba haber perdido tantas horas hablando, como si el mundo se hubiera encogido para acomodarlos a ambos. Jonathan sonrió, al notar su sorpresa, y dijo que era señal de que la vida intentaba susurrarles algo importante, rogando por su atención. Elizabeth no estaba segura de creer en los presagios, pero en ese momento deseó hacerlo. Cuando se despidieron fuera del café, el aire nocturno era frío y húmedo, y Jonathan, sin pensarlo dos veces, se quitó la bufanda y se la echó sobre los hombros. El gesto fue simple, pero Elizabeth sintió una inesperada calidez recorrer su cuerpo, un escalofrío de recuerdos y promesas. Esa noche, de vuelta en el hotel, Elizabeth no pudo dormir. Pero esta vez, no era el tormento de la duda, sino una sensación abrumadora. Meditaba cada palabra, cada gesto, cada mirada que Jonathan le dirigía, como si intentara memorizarlo todo en un cuaderno invisible. Yacía envuelta en la bufanda que él le había prestado, inhalando discretamente el dulce aroma a madera y papel viejo, y sonrió para sí misma, sorprendida de encontrarse sonriendo. Él pensó en lo despiadada que podía ser la vida, pero también en lo dulce que era. Por primera vez en años, Elizabeth sintió no solo que el futuro existía, sino que podía ser maravilloso. Durante los días siguientes, los encuentros se hicieron inevitables. Durante el día, asistía a clases de escritura creativa, pero las tardes siempre terminaban en Willow's Corner, donde Jonathan la esperaba con una guitarra a su lado y nuevas historias que contar. Hablaban de libros, de viajes de ensueño, de canciones aún por escribir. E inconscientemente, cada encuentro tejía hilos invisibles de intimidad, tejiendo una trama que ni siquiera el escritor más talentoso podría haber predicho. Elizabeth sintió una nueva ligereza en su interior, como si el peso de los años se hubiera aliviado. No porque hubiera olvidado el pasado, sino porque, por primera vez, el pasado ya no la tenía prisionera. Pero con la ternura llegó el miedo. Elizabeth tenía miedo de mentirse a sí misma, miedo de ceder y volver a romperse, miedo de creer en algo que pudiera desvanecerse en el aire. Jonathan también tenía sus dudas, no lo decía en voz alta, pero aún sangraba por dentro por el abandono que había experimentado, aún temía confiar demasiado y volver a perder a alguien. Esta mezcla de deseo y miedo, entrega y cautela, hacía de cada encuentro un terreno delicado, como si caminaran juntos sobre un lago helado, hermoso y brillante, pero propenso a las grietas. Sin embargo, cada paso parecía reforzar su creencia de que, a pesar del miedo, valía la pena continuar. La última tarde de esa semana, cuando el curso de Elizabeth llegaba a su fin, Jonathan la invitó a dar un paseo por el Támesis. Caminaron juntos bajo la fresca brisa, admirando el reflejo de las luces en el agua, y allí, entre el rugido de las olas, Jonathan admitió en voz baja: «Pensé que estaba condenado a la soledad, Liz, pero conocerte me hizo pensar que tal vez no estaba tan perdido como creía».
Elizabeth se detuvo, mirándolo con lágrimas en los ojos, y sintió una oleada de emoción tan fuerte que casi rompió a llorar. No dijo nada de inmediato, pero tomó su mano, entrelazando lentamente sus dedos como si firmaran un acuerdo tácito. Había más verdad en ese gesto que 1000 palabras. Ambos estaban convencidos de que el amor podía llegar tarde, pero en el momento justo. En los días posteriores a su paseo por el Támesis, Elizabeth y Jonathan siguieron viéndose, cada vez más cerca, como si los relojes del mundo se aceleraran para recuperar los años perdidos. La risa de Elizabeth se hizo más fuerte y la mirada de Jonathan se iluminó, como si ambos reaprendieran el arte de la juventud, incluso sin la juventud misma. Sin embargo, bajo el tenue resplandor de su incipiente rutina, también había una sombra de silenciosa aprensión. Elizabeth no lo demostraba, pero a veces, en silencio, se preguntaba quién era Jonathan sino este hombre de gestos amables y palabras dulces. ¿Qué sufrimientos ocultaba? ¿Qué historias no contaba? Porque nadie llega a los 50 sin profundas cicatrices, y aunque ella compartía algunas, él siempre parecía elegir sus palabras con cuidado, como si hubiera algo que no se atreviera a revelar. Un suceso inesperado ocurrió una fría tarde de domingo. Elizabeth acababa de terminar su licenciatura en escritura creativa y decidió prolongar su estancia en Londres unos días. Caminaba sola por las calles cercanas a Willow Corner y, al pasar junto a una pequeña librería de fachada antigua, entró para calentarse. Hojeaba distraídamente un estante de biografías cuando su mirada se posó en una vieja revista cultural, de esas que alternaban artículos musicales con entrevistas a artistas locales. La portada mencionaba Cambridge, lo que captó su atención de inmediato. Hojeando las páginas, se detuvo de repente, vio una foto de Jonathan, unos años más joven, junto a una elegante mujer de mirada dura y una leve sonrisa. El pie de foto decía, el profesor Jonathan Miller y su esposa, Catherine, dan un recital en Cambridge. Elizabeth se quedó paralizada, como si la foto congelara el aire a su alrededor. La desconcertó no solo la imagen de Jonathan, sino también el tono del artículo. El artículo describía a la pareja como una pareja inseparable, y describía cómo Catherine había sido una figura clave en su carrera, apoyándolo en cada actuación y decisión. El siguiente párrafo describía cómo Catherine había emigrado a Estados Unidos no de repente, sino tras años de desacuerdos. El artículo sugería que Jonathan había iniciado una relación romántica con una compañera de estudios por aquella época, una afirmación nunca confirmada. Elizabeth cerró rápidamente la revista, con las manos temblorosas, incapaz de seguir leyendo. De regreso al hotel, sus pensamientos daban vueltas. Jonathan nunca había mencionado la aventura, salvo con la esposa que lo había dejado. Nunca había hablado de escándalos, chismes ni detalles de su separación. Elizabeth se sintió traicionada, no porque Jonathan le debiera una explicación tan rápido, sino porque las dudas la habían invadido como un veneno silencioso, ¿y si no era tan sincero como aparentaba? ¿Y si el mismo encanto que la había cautivado se había usado para conquistar a otras mujeres, dejando tras de sí historias sin contar? Su corazón se debatía entre la confianza y el miedo, y por primera vez desde que lo conoció, su nombre no solo le trajo paz, sino también preguntas. Esa noche, Elizabeth no pudo dormir. Recorrió la habitación como una prisionera inquieta, memorizando cada palabra, cada mirada, intentando detectar cualquier indicio de ingenuidad. Pensó en cómo él había evitado hablar del pasado en detalle, en el silencio que seguía cada vez que mencionaba a su exesposa.
Hasta entonces, Elizabeth había tratado todo con indiferencia, sin exigir respuestas, pero ahora se sentía tonta por no hacer preguntas. Era como si le hubieran entregado una caja delicadamente envuelta, pero algo dentro estuviera roto. ¿Y si le hubiera abierto su corazón a un hombre que no merecía su confianza? Al día siguiente, Elizabeth intentó disimularlo. Se encontró con Jonathan en el café, como siempre, pero se sentía rígida, cada gesto mesurado, cada sonrisa forzada. El observador Jonathan notó de inmediato el cambio en su mirada. ¿Estás bien, Liz?, preguntó con esa voz suave que antaño la había reconfortado. Elizabeth dudó, considerando ocultar la verdad, pero el recuerdo de la revista la quemaba en la mente. Ayer encontré un artículo sobre ti, dijo finalmente, intentando mantener la calma. Jonathan frunció el ceño, curioso. ¿Para mí? Entonces Elizabeth le contó sin rodeos que había leído sobre Catherine, los rumores de una aventura extramatrimonial, los años difíciles que no encajaban con el resumen que él le había dado. Jonathan guardó silencio, y ese silencio fue más doloroso que cualquier respuesta. Durante segundos que parecieron horas, Elizabeth pensó que se levantaría e irse. Pero Jonathan respiró hondo, la miró a los ojos y dijo, «Mereces saber la verdad». Su voz no era defensiva, sino seria. Luego explicó que su matrimonio con Catherine había sido una mezcla de amor y servidumbre. Que sí, había rumores, pero no sobre su infidelidad, sino sobre la de ella, que habían empezado a desvanecerse años antes de que él se fuera. Explicó que su supuesto amigo de la universidad era solo un amigo, alguien en quien confiaba, pero cuya amistad había sido distorsionada por los chismes. Admitió que nunca se armó de valor para hablar porque le daba vergüenza, porque odiaba la idea de parecer una víctima o un abandonado. No quería que vieras cómo me destruían, terminó, con lágrimas en los ojos. Elizabeth escuchó, dividida entre la compasión y la incredulidad. Una parte de ella quería creerlo, quería abrazarlo y decirle que todo estaba bien. Otra parte, marcada por el pasado, gritaba que era demasiado arriesgado confiar, que el amor solo podía ser un hermoso disfraz para un dolor aún mayor. Jonathan extendió la mano, pero Elizabeth la mantuvo inmóvil sobre la mesa, incapaz de decidirse. El café, antaño un remanso de ternura, ahora parecía demasiado pequeño, demasiado sofocante. Se levantó y dijo que necesitaba aire. Jonathan no la detuvo. Simplemente la siguió con la mirada, como si supiera que cualquier movimiento repentino podría alejarla para siempre. Afuera, Elizabeth respiró hondo, mirando el cielo gris de Londres, sintiendo que las nubes reflejaban su desorientación. Lágrimas ardientes brotaron sin que ella se diera cuenta. Estaba desgarrada, una parte de ella gritaba para creer, otra le rogaba que se arrepintiera. No quería volver a ser la mujer que lo había perdido todo, pero tampoco quería cerrarle la puerta a algo que parecía tan real. Esa noche, sola en su habitación, Elizabeth se sentó en el escritorio del hotel y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un suspiro, como si no pudiera retenerlas en su mente. Ella escribe sobre la confianza, sobre el miedo, sobre la valentía de abrirse, incluso cuando el riesgo de dolor es inmenso. Escribe sobre Jonathan, sobre Catherine, sobre las decisiones que determinan el destino de dos personas. Al terminar, se dio cuenta de que no solo estaba escribiendo un cuento para clase, estaba escribiendo su propia vida. Y en el fondo,
sabía que tenía que tomar una decisión: cerrar el libro antes de que fuera demasiado tarde o aceptar el riesgo de comenzar un nuevo capítulo, aunque contuviera páginas dolorosas. A la mañana siguiente, cuando volvió a ver a Jonathan, algo había cambiado en ella. No era la certeza de la confianza, ni la de la desconfianza, simplemente una certeza que él necesitaba descubrir. Sentada frente a él, no dijo: «Estoy lista, Annie, me voy». Simplemente lo miró fijamente, como si no mirara a un hombre, sino al reflejo de su propio destino, y susurró: «Si de verdad quieres que crea en nosotros, tienes que dejarme entrar donde aún no has dejado entrar a nadie más». Jonathan asintió en silencio, con el miedo y la esperanza acechando en sus ojos. Antes de continuar con esta historia que conmueve a tantos corazones, recuerda: si te conmovió, si despertó recuerdos o emociones latentes, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien especial. Porque historias como estas no deben guardarse, necesitan sembrarse como semillas de esperanza, llegando a otras mujeres, a otros corazones que quizás necesiten volver a creer que el amor puede llegar tarde, pero nunca prematuro. Elizabeth decidió irse unos días, aunque no se atrevió a decírselo en voz alta a Jonathan. Se disculpó por sus obligaciones, por la lectura que debía terminar, y se entregó a largos y solitarios paseos por las calles de Londres. El viento frío parecía azotarle la cara, pero también la ayudaba a ordenar sus pensamientos. No quería ser injusta con él, pero no podía ignorar las señales de advertencia que él le daba, haciéndole saber que su mente le gritaba. Cargaba con el peso de toda una vida de responsabilidad, pérdida y dolor, y no estaba dispuesto a sumergirse sin pensar en algo incierto. Sin embargo, cada paso que se alejaba de él le dolía, como si perdiera un bálsamo que por fin había encontrado. Jonathan, por su parte, respetaba su espacio. No insistía, no intentaba justificarse más allá de lo ya dicho, pero siempre dejaba un resquicio, una nota delicada en la recepción del hotel, un nuevo tono de llamada grabado en su celular, mensajes cortos que no requerían respuesta pero que decían en voz baja: «Estoy aquí, no huiré, no te abrazaré, pero no me rendiré». Estos pequeños gestos conmovían a Elizabeth más de lo que ella misma admitiría. A veces, sola en su habitación, oía repetidamente los acordes que él tocaba, y su corazón cedía, aunque su mente aún se resistía. Los días transcurrieron lentamente, y el curso de escritura llegó a su fin. Elizabeth sabía que tenía que regresar a Brighton, a sus clases, a su rutina, a una vida que ahora parecía insignificante comparada con la que había vivido en Londres. Aún así, una parte de ella dudaba en comprar un billete de vuelta, como esperando una señal clara para quedarse. Al mismo tiempo, temía que esa señal nunca llegara, que todo fuera solo un hermoso interludio que se diluyera en la realidad. Su corazón era como una cuerda, tambaleándose al borde de una desconexión entre el deseo de protegerse y la voluntad de arriesgarse. Era una mañana sombría cuando el destino decidió intervenir. Elizabeth caminaba por el Támesis cuando oyó una melodía familiar a lo lejos. La siguió hasta una pequeña plaza, donde encontró a Jonathan sentado en un banco, tocando su guitarra para un grupo de niños curiosos que se acercaban. Había poca gente, ningún público organizado, solo él, su guitarra y algunos niños cautivados por la melodía. Elizabeth se detuvo, mirando en silencio, con una oleada de ternura casi insoportable llenándole el corazón. Él estaba allí de pie, sin máscaras, sin aplausos, simplemente ofreciendo lo más auténtico, su música. Y en ese momento,
Se dio cuenta de que tal vez lo estaba castigando por espíritus que no eran suyos. Al verla, Jonathan dejó de tocar y sonrió, como anticipando su presencia. Elizabeth dudó en acercarse, pero uno de los niños, al notar su mirada, corrió hacia ella, la tomó de la mano y la condujo a un banco. Fue un gesto inocente pero simbólico, como si el destino hubiera usado la pureza de la niña para eliminar la última barrera entre ellos. Jonathan le entregó su guitarra y la invitó a sentarse a su lado. Avergonzada, Elizabeth declinó la invitación a tocar, pero aceptó quedarse. Esta vez, el silencio entre ellos no fue pesado, sino lleno de significado. Después de que los niños se fueran, Jonathan se volvió hacia ella y le dijo: Liz, no puedo cambiar lo que ya he pasado, no puedo borrar las heridas, pero te prometo esto, si me lo permites, nunca tendré miedo de ser honesto contigo, incluso cuando la verdad sea difícil. La sencillez de esa frase, dicha sin adornos, impactó a Elizabeth como un rayo. Era exactamente lo que temía y anhelaba oír, no una promesa de perfección, sino la promesa de que no se dejaría engañar. Por primera vez en días, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de desesperación, sino de alivio. Esa noche, regresaron juntos a Willow Corner. El café donde se conocieron tenía un aspecto diferente. Elizabeth sintió como si el lugar los hubiera estado esperando en silencio para darles la bienvenida. Se sentaron en un rincón, pidieron el mismo té, y esta vez, no hicieron falta largas explicaciones. Sus manos se apretaron firmemente sobre la mesa, como si hicieran un pacto no solo entre ellos, sino entre sí. El mundo a su alrededor seguía girando, pero para ellos, el tiempo se ralentizaba de nuevo, como si conspirara a su favor. Pero la vida rara vez permite que las cosas permanezcan en silencio por mucho tiempo. Elizabeth lo sabía, al igual que Jonathan. Y cuando sonreían, una leve, casi imperceptible premonición se posó entre ellos como una tenue sombra. Quizás era solo un miedo oculto, quizás la intuición de que el destino aún les tenía preparadas nuevas pruebas. Lo que importaba en ese momento era que estaban allí, juntos, eligiendo quedarse a pesar del miedo. Con cada sorbo de té, con cada intercambio de miradas, sellaban su valentía para seguir escribiendo un capítulo que quizás era demasiado bueno para romper. Esa mañana, tumbada en su habitación, Elizabeth se dio cuenta de que ya no era la misma mujer que había llegado sola a Londres hacía unas semanas. Una nueva chispa brilló en su interior, una confianza tímida pero presente que le permitió volver a creer en lo increíble. No sabía cómo se desenvolvería el futuro, no sabía qué obstáculos se enfrentarían, pero sabía que no quería volver a la vida que ella había llevado antes. Suspiró, aferrándose al pañuelo que él le había dejado, y sonrió con la calma de quien finalmente acepta que el amor realmente puede florecer cuando menos se lo espera, y que tal vez, solo tal vez, estaba dispuesta a correr ese riesgo. Antes de continuar, recuerda, si te gusta esta historia, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir este vídeo con alguien que ames. El algoritmo de YouTube entiende que este contenido te genera una respuesta al interactuar con él, para que podamos compartir más emoción y esperanza con otras mujeres que quizás necesiten saber que el amor puede florecer a cualquier edad. La premonición que se había apoderado de Elizabeth pronto se hizo sentir. Unos días después, paseando con Jonathan por las calles iluminadas de Covent Garden, notó un cambio en su expresión cuando un hombre alto con traje gris se acercó y lo saludó con frialdad. «Jonathan Miller», dijo el desconocido,
con una sonrisa que apenas le llegaba a los ojos. La conversación fue breve pero tensa, unas palabras pronunciadas en voz baja, una mirada dura, y Jonathan pareció ponerse rígido como una estatua. Elizabeth presentía que ocultaba algo que había omitido en sus confesiones. Tras la marcha del hombre, Jonathan intentó recuperar su despreocupación, pero Elizabeth ya no podía fingir que no había pasado nada. ¿Quién era?, preguntó, y la respuesta llegó como un eco entrecortado: alguien del pasado. La breve frase resonó en su mente como un trueno. No era suficiente. Quería saber más, necesitaba saber más, pero Jonathan no parecía dispuesto a reabrir la herida. La incertidumbre que Elizabeth había sentido antes regresó con fuerza, trayendo recuerdos de decepciones pasadas. ¿Era realmente diferente de los demás? ¿O simplemente ocultaba algo hasta que fuera demasiado tarde para rendirse? Esa noche, Elizabeth regresó sola al hotel. Jonathan intentó acompañarla, pero ella se negó rotundamente. Necesitaba espacio para pensar, sin su presencia para acallar sus dudas. Cerrando la puerta del dormitorio, se desplomó en la cama y rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de decepción. Se había atrevido a creer de nuevo, había abierto su corazón celosamente guardado, y ahora sentía el espectro del engaño cerniéndose sobre ella. Como si él siempre estuviera un paso por delante de su felicidad, dispuesto a arrebatársela en cuanto se sintiera segura. Jonathan, por su parte, vagó sin rumbo por la ciudad hasta el amanecer. Este encuentro inesperado lo perturbó profundamente. El hombre del traje gris no era simplemente un rostro conocido, era Richard Bennett, su antiguo representante y el hombre que conocía cada detalle de la etapa más oscura de su carrera musical. El hombre que conocía sus adicciones, sus errores, sus contratos incumplidos y las deudas que casi lo arruinaron. Richard tenía el poder de destruir la imagen de Jonathan con tan solo unas palabras. Peor aún, parecía dispuesto a hacerlo si descubría que Jonathan era demasiado feliz para su gusto. Al día siguiente, Elizabeth encontró un sobre debajo de la puerta. Dentro había un viejo recorte de periódico que mencionaba a Jonathan Miller, un prometedor pianista que desapareció tras escándalos financieros y acusaciones de abuso de confianza. La conmoción fue inmediata. Elizabeth sintió que el suelo se le hundía. ¿Había estado mintiendo todo este tiempo? ¿Era este hombre que le había dado canciones y afecto el mismo que había eludido su responsabilidad? Su corazón le gritaba que no se precipitara, pero su mente, entrenada por el dolor, albergaba sospechas obstinadamente. Cuando se encontraron, Elizabeth no esperó más explicaciones. Le entregó el recorte a Jonathan y le dijo con firmeza: «Explícamelo ahora o se acabó». Su rostro reflejaba cansancio, no sorpresa. Sabía que ese día llegaría. Respiró hondo y le dijo la verdad: sí, estaba endeudado, sí, tomó malas decisiones por desesperación, sí, se retiró de la vida pública cuando todo se derrumbó. Pero también se había recuperado, había abandonado viejos hábitos y había vuelto a empezar. El Jonathan que Elizabeth conocía no era el mismo hombre que había retratado en el recorte, o al menos, ya no quería serlo. Elizabeth oyó cada palabra, pero una batalla se desataba en su interior. Una parte de ella quería abrazarlo y decirle que creía en la redención, que todos cometemos errores y merecemos una segunda oportunidad.
pero otra parte gritaba que no podía arriesgarse a repetir viejos patrones, que confiar en alguien marcado por mentiras y secretos abría la puerta a una mayor destrucción. El silencio entre ellos era casi insoportable, y Jonathan, percibiendo su vacilación, no intentó defenderse más allá de lo que ya había dicho. Concluyó simplemente: no soy perfecto, Liz. Pero quería aprender a ser honesto contigo. Esa frase resonó en su interior toda la noche. Elizabeth paseaba por la habitación, incapaz de dormir. Recordaba las canciones que había compuesto, la ternura de sus gestos, la sensibilidad de sus confesiones anteriores. Pero también recordaba la frialdad en la mirada de Richard, la amenaza silenciosa en cada palabra suya. Se sentía en una encrucijada: creer en Jonathan y arriesgarse a ser herida, o rendirse antes de que él se adentrara demasiado, protegiéndose del abismo potencial. Las dudas la consumían, pero en el fondo, sabía que, tomara la decisión que tomara, cambiaría el curso de su vida para siempre. Mientras tanto, Richard no había desaparecido. Reapareció unos días después, dejando mensajes discretos, invitaciones extrañas e incluso fotos antiguas en la puerta del hotel de Elizabeth. Era como si le recordara constantemente el oscuro pasado de Jonathan, como si intentara destruir cualquier posibilidad de felicidad entre ellos. Elizabeth, bajo una presión creciente, se dio cuenta de que no tenía que elegir entre confiar en Jonathan o no. Estaba librando una batalla silenciosa contra un enemigo que claramente disfrutaba manipulando sus emociones. Lo que Elizabeth no podía imaginar en ese momento es que este romance que florecía inesperadamente se convertiría no solo en una historia de amor, sino en una prueba de fuego. El destino le había puesto ante ella no solo a un hombre que podría representar su nuevo comienzo, sino también la sombra de su pasado, que ahora amenazaba con destruir todo lo que habían construido. ¿Qué haría Elizabeth? ¿Huiría antes de que fuera demasiado tarde o se quedaría, dispuesta a luchar por el que podría ser el verdadero amor de su vida? Elizabeth pasa horas mirando por la ventana del hotel, viendo caer la lluvia sobre Londres, con el corazón dividido entre la confianza y el miedo. Richard Bennet, con su presencia silenciosa y amenazante, reapareció como una sombra, un recordatorio constante de que Jonathan no era perfecto y que corría el riesgo de repetir los errores de su pasado. Cada paso que daba la hacía sentir vigilada, cada llamada inesperada le helaba la sangre. Jonathan intentó consolarla, ofreciéndole su verdad, su transparencia y su nuevo amor, pero las dudas surgieron como una tormenta, amenazando con consumir hasta la última gota de la confianza de Elizabeth. Richard empezó a aparecer en lugares estratégicos, en el café donde Jonathan practicaba guitarra, cerca del hotel, en fotografías antiguas que aparecían misteriosamente en la habitación de Elizabeth. Cada acción parecía deliberada, y Elizabeth no sabía si sentir miedo o ira. Observó a Jonathan intentar explicarse, demostrar que el hombre que conocía no tenía nada que ver con su oscuro pasado, pero la constante amenaza de Richard hacía que cada palabra pareciera insuficiente. Era una prueba cruel. El pasado de Jonathan y el coraje de Elizabeth chocaban como dos fuerzas irreconciliables, y Elizabeth sentía que su corazón iba a estallar en cualquier momento. Jonathan, consciente de la influencia de Richard en Elizabeth, decide dar un paso tentativo, organiza una conversación abierta en la que revela cada detalle de lo ocurrido años atrás, deudas, acusaciones, el abandono de viejos planes e incluso una vergüenza que ya no puede explicar. Habló con sinceridad, mirándose a los ojos, con las manos temblorosas, como si revelara no solo su pasado, sino también su alma.
Elizabeth escuchaba con la respiración contenida, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo una mezcla de indignación y ternura, amor y desconfianza, deseo y miedo, como si cada palabra fuera un hilo que la atrajera o la alejara de la historia que empezaban a escribir juntos. En ese momento, mientras Jonathan hablaba, Elizabeth comprendió que Richard no solo era un antagonista externo, sino también la encarnación de sus propios miedos y experiencias pasadas. Cada vacilación, cada pensamiento de retirada, alimentado no solo por el hombre oscuro de su pasado, sino también por los fantasmas de su propio corazón, las pérdidas sufridas, los amores fallidos, las promesas incumplidas. Sintió su propio dolor y fragilidad, pero también la calidez de la esperanza y el coraje que Jonathan había despertado en ella. Se sintió suspendida entre dos mundos, dos destinos, dos decisiones imposibles. Si sigues la historia de Elizabeth y Jonathan, deja un comentario abajo y cuéntanos qué habrías hecho en su lugar. ¿Habrías seguido tu corazón y confiado en su amor floreciente, o te habrías alejado para protegerte de la sombra del pasado? Tus comentarios podrían ayudar a otras mujeres a reflexionar sobre la valentía, la confianza y el amor en la edad adulta. Tras esta decisión emotiva e interna, Elizabeth pasaba sus días en silencio. Evitaba a Richard, pero al mismo tiempo se distanciaba de Jonathan, sintiendo la necesidad de procesarlo todo. Cada mensaje, cada gesto, era recibido con gratitud, pero él tardaba en corresponder. Necesitaba tiempo, confianza, la sensación de que no estaría perdido si ella le entregaba su corazón de nuevo. Jonathan respetaba esto, aunque le dolía verla de lejos. La tensión era casi insoportable, el amor estaba tan presente, tan cerca, pero también el miedo. Y era esta tensión la que cautivaba la atención de Elizabeth en todo momento. Richard, al darse cuenta de que no podía influir directamente en Jonathan, comenzó a actuar indirectamente, manipulando pequeñas situaciones, cuestionaba los contactos pasados de Elizabeth, revivía recuerdos del pasado y persistía información desconocida, sembrando dudas e incertidumbre. Cada movimiento era calculado, y Elizabeth empezó a dudar no solo de Jonathan, sino también de su propia capacidad para evaluar con precisión las intenciones de alguien. El dilema se agravó, haciendo que cada encuentro con Jonathan fuera cada vez más tenso y emotivo. En medio de todo este caos, Jonathan decidió que necesitaba demostrarle algo concreto a Elizabeth. Organizó una visita a un lugar significativo de su historia, sin gran alarde, pero con sencillez y sinceridad, un antiguo estudio de música en Cambridge, donde había pasado días reconstruyendo su vida tras la crisis. Allí, le mostró sus papeles, proyectos recién iniciados, nuevas partituras, todo era abierto, sin filtros ni secretos. Elizabeth sintió una mezcla de sorpresa, admiración y ternura. Jonathan no se disculpó por los errores del pasado, simplemente le demostró que había crecido, se había desarrollado y que, sobre todo, quería ser honesto con ella. Al recorrer el estudio, Elizabeth se dio cuenta de que la decisión no se trataba solo de Jonathan, sino de ella misma. Podría volver a encerrarse en sí misma, protegerse, retirarse y evitar el dolor, o permitirse ser vulnerable, confiar en el amor y creer que el pasado no define el presente. Cada mueble antiguo, cada instrumento restaurado, cada fotografía vintage parecían susurrar que la vida está hecha de nuevos comienzos y que hay personas que transforman nuestra existencia, incluso después de años de soledad. Al final del día, al salir de la oficina, Jonathan le tomó la mano y le dijo con una mezcla de esperanza y miedo: «Liz, no puedo prometerte la perfección.
pero sí te prometo que no habrá más secretos entre nosotros, si me lo permites. Elizabeth sintió que se le cortaba la respiración, que se le aceleraba el corazón y que una oleada de emociones la invadía. Lo miró durante unos segundos que parecieron eternos, intuyendo que detrás de cada miedo, de cada sombra del pasado, se escondía una oportunidad única para amar de verdad. La decisión estaba ante ella, ceder al miedo o abrazar la valentía que Jonathan había despertado en su corazón. Elizabeth permaneció despierta toda la noche, reviviendo cada momento, cada gesto, cada palabra de Jonathan. El desayuno fue silencioso, ni siquiera el aroma del té y el pan recién hecho conseguía reconfortar su espíritu inquieto. Cada pensamiento le traía a la mente el estudio en Cambridge, los viejos papeles de Jonathan, las notas que ahora parecían latir en su interior. Su corazón se encogía, como si cada latido le recordara que la vida no esperaba y que la oportunidad de volver a amar, por rara que fuera, se perdería a menos que tomara una decisión definitiva. Jonathan sentía la misma tensión, pero intentaba disimularla con pequeños gestos, alisándole el abrigo, ofreciéndole el té en una taza perfecta, sonriendo dulcemente, como si cada gesto fuera un puente sobre el miedo que Elizabeth llevaba dentro. Sabía que cualquier palabra equivocada podía obligarla a retroceder, cualquier vacilación podía quebrar la frágil confianza que habían estado reconstruyendo. Pero también sabía que los silencios prolongados podían ser más crueles, como sombras que se alargan y se vuelven imposibles de ignorar. A primera hora de la tarde, Elizabeth sugirió un paseo por Hyde Park. Jonathan aceptó sin dudarlo, aunque una mirada de inquietud se dibujó en sus ojos. Caminaron del brazo, entre las hojas que caían suavemente y reflejaban la dorada luz del otoño, cada paso lleno de simbolismo. El viento frío le azotaba el abrigo, pero la calidez de su tacto al tomarle la mano parecía disipar todo miedo y duda. Con cada giro en el parque, Elizabeth sentía que la tensión se disipaba, pero seguía sin sentirse completamente segura. El dilema era interno, y nadie podía tomar la decisión por ella. Mientras caminaban, Jonathan empezó a hablar en voz baja y pausada sobre los años que había pasado solo, sobre lo que había aprendido de sus errores y cómo cada pérdida era, de hecho, un camino para convertirse en el hombre en el que ella se había convertido. Hablaba no para justificarse, sino para demostrar sinceridad. Cada palabra estaba llena de emoción, cada mirada transmitía sinceridad. Elizabeth comprendió que, a pesar de su oscuro pasado, había buscado conscientemente transformar sus heridas en lecciones, y que su vulnerabilidad era, de hecho, valentía. La tensión aumentó cuando Elizabeth cruzó el puente sobre el estanque del parque y notó que Richard la observaba desde lejos. El hombre del traje gris estaba a un lado, discreto pero imposible de ignorar. Una oleada de miedo recorrió a Elizabeth, y por un instante consideró retirarse. Jonathan percibió su momento de debilidad y le apretó las manos con fuerza, como para decirle sin palabras que estaba ahí para ella, listo para afrontar cualquier sombra del pasado. Este simple gesto la conmovió, demostrándole que el amor verdadero requiere valentía, pero también ofrece apoyo incondicional. Jonathan se acercó a ella con voz suave y gentil. Liz, sé que está ahí, sé que el pasado aún nos persigue. Pero lo que estamos construyendo es más fuerte que cualquier sombra. Si me lo permites, juntos enfrentaremos cada amenaza, cada miedo, cada duda. Elizabeth percibió la profundidad de sus palabras. No eran solo palabras de consuelo, eran una declaración de compromiso, una promesa silenciosa de que su relación perduraría,
sin importar los obstáculos que se avecinaran. Elizabeth pasaba sus días sumida en sus pensamientos. Cada mensaje de Jonathan, cada gesto amable, era recibido con gratitud, pero también con cautela. Un dilema la consumía: ¿debería aislarse de nuevo, protegerse, retirarse y evitar el dolor, o debería permitirse ser vulnerable, confiar en el amor, creer que el pasado no define el presente? Cada pensamiento la obligaba a reconsiderar el significado del coraje y la esperanza, a medida que la tensión entre el miedo y el deseo crecía en su interior. Jonathan decidió demostrarle directamente que ya no había secretos entre ellos. Organizó una visita a su antiguo estudio de música en Cambridge, donde había reconstruido su carrera tras una crisis. Allí, le presentó nuevas partituras, documentos de proyectos recientes y fotografías antiguas que documentaban su recuperación personal. Todo fue presentado con sencillez y honestidad, sin exageraciones ni justificaciones, demostrando simplemente que había cambiado y que quería compartir esta verdad con Elizabeth. Al recorrer la oficina, Elizabeth se dio cuenta de que la decisión que debía tomar afectaba no solo a Jonathan, sino también a ella misma. Podía protegerse y aislarse, o podía permitirse experimentar plenamente el amor que allí florecía, a pesar de las sombras del pasado. Cada mueble antiguo, cada instrumento restaurado, cada detalle del espacio sugería que la vida siempre puede empezar de nuevo y que algunas personas logran dar un giro a sus vidas, incluso después de años de soledad. Al final del día, al salir del estudio, Elizabeth apretó con fuerza las manos de Jonathan, lo miró a los ojos y dijo en voz baja pero firme: «Quiero intentarlo, Jonathan. Quiero creer que podemos ser felices, pase lo que pase». Jonathan sonrió, se conmovió y la abrazó con fuerza, como si abrazara no solo su cuerpo, sino toda la historia que ambos llevaban dentro. El lago reflejaba la luz del atardecer, y toda sombra del pasado pareció disolverse, dejando solo la promesa de un futuro juntos. Había amanecido en Londres y una ligera niebla cubría cada calle y puente sobre el Támesis. Elizabeth sintió algo diferente en ese amanecer, no solo la luz difusa que se filtraba por la ciudad, sino la sensación de finalmente poder respirar sin miedo. Jonathan la esperaba en el hotel, mirando por la ventana, con los ojos llenos de esperanza y cautela, consciente de que cualquier acción precipitada podría arruinar todo el duro trabajo de los últimos días. Bajó las escaleras, vestida con un cálido abrigo de lana, cada paso era como cruzar un puente entre el pasado y el futuro. El miedo seguía ahí, pero ahora era compartido, ya no la paralizaba. Richard Bennet había aparecido inesperadamente esta mañana, cruzando la acera con la misma expresión, como para poner a prueba su valentía una vez más. Pero algo había cambiado. Jonathan no se inmutó al ver esa presencia amenazante. Apretó con fuerza las manos de Elizabeth y miró a Richard directamente a los ojos. Su expresión no era de ira, sino de absoluta determinación. La tensión en el aire era palpable, cada segundo estaba lleno de anticipación. Richard, al darse cuenta de que ya no habría más intimidación, desvió la mirada y se alejó lentamente, sin decir palabra, dejando solo el recordatorio de que el pasado siempre alcanza a quienes se atreven a empezar de nuevo. Tras la partida de Richard, Elizabeth sintió el peso de meses de miedo, incertidumbre y dolor aplastarla. Las lágrimas cayeron silenciosas, cálidas y sinceras, como si por fin pudiera liberar todo lo que había estado reprimiendo. Jonathan no dijo nada, simplemente la abrazó y la dejó llorar, sintiendo cada sollozo como parte de su sanación. Había belleza en esta vulnerabilidad, porque ahora no había vergüenza ni duda,
solo la cruda verdad de un amor que había sobrevivido a toda sombra del pasado. Tras lo que pareció una eternidad, pero demasiado rápido, Elizabeth levantó la cara, se secó las lágrimas y miró a Jonathan a los ojos. Él le acarició el rostro con la ternura de quien sabe que cada cicatriz, cada miedo y cada pérdida han moldeado a la mujer que tenía delante. Pensé que ya no podía creerlo, dijo Elizabeth, con la voz aún temblorosa, pero me demostraste que el amor puede florecer, incluso después de todos estos años. Jonathan sonrió, con los ojos brillantes, y respondió, y pensé que nunca tendría el valor de abrirme de nuevo, pero me hiciste creer que la vida aún guarda momentos de verdadera felicidad. Decidieron caminar juntos por el parque, esta vez despacio, sintiendo cada hoja que caía, cada rayo de sol que les acariciaba el rostro, cada suave brisa que acariciaba sus manos entrelazadas. El mundo a su alrededor parecía ralentizarse, como si todo hubiera conspirado para dejarlos en ese instante perfecto donde pasado, presente y futuro coexistían en armonía. Cada palabra pronunciada estaba llena de significado, cada sonrisa parecía sellar la promesa de que, a pesar de todo, elegirían el amor cada día, sin garantías, pero con total devoción. Jonathan llevó a Elizabeth a un pequeño café escondido, lejos de las multitudes y el bullicio de la ciudad. Pidieron té y pasteles sencillos, pero el momento tuvo un carácter único. Hablaron de viejos recuerdos, sueños futuros, música, libros y proyectos que aún anhelaban perseguir juntos. Cada gesto estaba lleno de intimidad y confianza, demostrando que incluso después de años de pérdida y miedo, la vida aún ofrece capítulos sorprendentes y emocionantes. Al anochecer, caminaron hacia la orilla del lago, donde habían decidido confrontar sus dudas. Se sentaron en el mismo banco, observando cómo el agua reflejaba el cielo, ahora dorado y rosa. Jonathan volvió a tomar sus manos, y Elizabeth sintió la energía del momento. No solo había amor en ellas, sino también la valentía de dos corazones decididos a arriesgar lo imposible, a confiar cuando todo parecía incierto, a rendirse sin miedo a la vulnerabilidad. Las sombras del pasado se desvanecieron. Richard Bennett, aunque aún presente en sus recuerdos, ya no los dominaba. Cada desafío que enfrentaron juntos fortaleció su vínculo, demostrando que la verdadera prueba del amor no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de superarlos juntos. Elizabeth sonrió entre lágrimas, sintiendo una profunda gratitud por cada decisión que tomó, cada riesgo que corrió, cada momento en que permitió que su corazón hablara más fuerte que el miedo. Twilight los abrazó y Jonathan se acercó más, acariciándole suavemente el rostro. Con voz tranquila y firme, dijo, «Te prometo que, de ahora en adelante, no habrá secretos entre nosotros, solo nosotros y lo que decidamos construir juntos». Elizabeth respondió con un leve asentimiento, apoyándose en su hombro, sintiéndose finalmente completa, segura y amada. La dulce música del viento, el reflejo dorado del agua y la calidez de su mano en la suya creaban la imagen perfecta del amor maduro y verdadero. Al caer la noche, ambos se sentaron uno junto al otro, compartiendo silencio, risas y lágrimas. El lago reflejaba las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo, como si el universo entero presenciara el renacimiento de dos corazones que se habían atrevido a confiar de nuevo. Elizabeth sabía que esta separación no solo ponía fin al miedo y la duda, sino que también marcaba el comienzo de una nueva vida, una en la que el amor no conocía límites de tiempo ni limitaciones, solo la valentía de vivir la vida al máximo. Y en esa profunda paz, entre lágrimas y sonrisas, ambos comprendieron que el amor verdadero siempre encuentra su camino, aunque tarde,
pero llega pleno, intenso e inolvidable.